Viajante de Medicina, se llamaba en aquella época, y era una persona que con un maletín iba por toda la isla a los consultorios de los médicos, y entonces iba llevando medicina de los laboratorios que habían aquí en Cuba, y entonces él enseñaba y ofrecía los medicamentos que iban saliendo nuevos al mercado. Mi madre muchas veces lo acompañaba, incluso embarazada de mí. Él cambió ese trabajo de viajante de medicina por vendedor de máquinas Remington de escribir. Recuerdo muy especialmente que a mi padre le habían regalado una camarita 35 milímetros de fotografía, y en mi maletín de vendedor yo andaba con esa cámara. Y a veces tiraba alguna foto o algo que le veía, que le conmovía, que le gustaba, un paisaje o algo. Un día, tratando de vender una máquina de escribir, toca en la puerta de un fotógrafo cubano que se llamaba Newton Estapé. Le empieza a conversar con Newton y le dice que, usted es fotógrafo, mire, yo soy aficionada a la fotografía, me encanta. O sea, trataba de ganarse al hombre hablando de fotografía. Volvió con una fotografía que él había hecho. Él contaba que al final él no le vendió la máquina a Newton y salió convencido de allí, porque Newton, cuando vio las pequeñas y pocas fotos que él había hecho, le dijo que él tenía como talento, que tenía buen ojo para tirar fotografías, y entonces dejó el trabajo ese que tenía y ahí conoció a un fotógrafo ya que era bastante mayor que él, Luis Pierce. Él empieza de Luis a aprender las cosas del cuarto oscuro, de todas esas cosas, y juntos en el año 54, en el edificio de la calle Orrell, que está en Los Altos, o sea, es el edificio que abajo hay un banco que se llamaba antes la Metropolitana. Allí alquilaron un estudio, le pusieron Estudios Korda, porque Korda es muy parecido a Kodak. Y mi padre se acordó que iba al cine a principios de los 40. Y entonces los productores, habían unos hermanos que eran húngaros. Entonces se llamaba Alexander y Zoltán Korda. Y él se acordó de ese nombre, y entonces dijo, vamos a ponerle al Estudio Korda. A los 2 años ya ellos tenían tanto éxito que deciden mudarse al Vedado, al edificio que estaba frente al Hotel Capri. Alquilaron un apartamento muy bueno, porque Luis ya era mayor. Entonces Luis se dedicó más a lo que era la producción del estudio, los papeles, todas las cosas administrativas. El que se dio más a conocer como el fotógrafo fue Alberto, porque además ya él empezó a firmar como Korda, y el sello del estudio era, decía Estudios Korda. La mamá de usted fue su primera esposa y pudiéramos decir que su primera modelo. Él empezó a tirar fotos a mi mamá. Él le decía, a ver, ponte así, y ella le coqueteaba, le miraba así y guasaba, ¿no? No me produce ningún prejuicio decirlo, que uno de mis primeros intereses y amores en la vida era la belleza de la mujer. Porque él fue un eterno enamorado hasta que murió, yo creo, de la figura femenina, de las mujeres. ¿Tenían las fotos que hacía Korda alguna característica en específico? No contraluz, sino cómo está dirigida la luz. ¿Qué es lo que le importaba a él de que se viera los ángulos de los codos, unas piernas largas aunque estuviera sentada? No creo que lo tirara demasiadas fotos de perfil, siempre era 3/4 o de frente. Y ya con la revolución sí se notó como un cambio que fue un poco el humanismo, las condiciones que Cuba vivía, las cosas que se veían por el campo. Él tiene una foto muy famosa que es la niña de la muñeca de palo. Para mí, yo creo que esa es la foto preferida de él. Y esa niña
me coge mucho miedo cuando me ve un extraño con un aparato fotográfico y se arrincona en una esquina y le decía al palito, le pasaba la mano y le decía: no llores mi nene, no llores mi nene. Ese palito era su muñeca. De 2 años la conoció, la fue a ver a los 9 años, fue allá a Sumidero donde vivía. Se enteró después que ella estaba estudiando enfermería. Ella a los 20 años lo llama, que se iba a casar, que quería que fuera a la boda como invitado especial. Y él fue a la boda y le tiró fotos y pasaron 2 años y un día lo llaman y le dicen que Paulita se había muerto de leucemia. La misma foto del guerrillero heroico, que es una foto tan famosa, por ejemplo, y mi padre decía que fue un instante, porque él estaba paneando y le entró en el visor de la cámara la cara del Che. Tiró una, cambió la cámara, tiró otra y ya, cuando fue a tirar otra vez, ya el Che se había ido. O sea que fue un instante de suerte. Y mira, está como la foto más reproducida en la historia de la fotografía. Y como ya estaba, que ya lo que era la moda, la maison, todas esas cosas, ya eso como que no progresaba mucho. Fidel Castro me introduce en la fotografía submarina por una cámara submarina que le regalan él, y fundé un laboratorio de fotografía científica submarina para la Academia de Ciencias de Cuba. Se va y empieza a trabajar en la revista Opina. Lo empiezan a llamar de estos lugares que ya se empieza a promover los habanos, el Ron Habana Club, las bellezas de Cuba. Diana, ¿con qué otros fotógrafos Korda tuvo una mayor relación de amistad? Mira, de los cubanos, Corrales y él eran grandes amigos. Liborio también, y con el viejo Sala, el padre, y con el hijo, con Roberto. Ellos 4 eran como los jinetes del apocalipsis. Y Figueroa también, José Alberto Figueroa. Diana, ¿y usted posó alguna vez para Korda? De niña posaba mucho para anuncios. Me llevaba a las exposiciones de moda, ya con Norca, ya estando él con Norca. Pero yo encantada, yo donde mi padre me decía, mi papá me decía ponte cabeza y yo me ponía de cabeza. ¿Cuántas veces se casó Korda? Se casó con mi mamá y después mi mamá se casó con Norca. Ya después se casó pero sin papeles y vivió muchos años con Mónica Gufante. ¿Cuántos hijos tuvo Korda? Yo fui hija única, nací y fui hija única hasta los 11 años. A los 11 años con Norca nació mi hermano Fidel Alberto y al año siguiente nació Norquita. Y en el año 76 nació el varón que se llama Dante y después la hembra que se llama Alejandra. ¿Alguno siguió sus pasos? Fidel Alberto incursionó en la fotografía y Dante también. Los 2 varones siguieron la fotografía, pero bueno, a su modo. ¿Dónde residían los padres de Korda cuando él nace? En el cerro, casi por frente al hospital infantil de Católica Cubana, que se llamaba así antes. ¿Cuántos hermanos eran? Mi padre fue hijo único. ¿Y sabe usted si anterior a él alguien más en la familia se había dedicado al arte? No. ¿Qué era lo que más disfrutaba hacer Korda en su tiempo libre? El tiempo libre de él era poco. Leía mucho, le gustaba oír música, buena música. Diana, ¿y qué no le gustaba a Alberto Korda? Chico, mira, yo pocas veces vi a mi padre enfadado, pero así, nunca lo vi violento. Sí era un hombre un poco sentimental. Mi padre era muy humano. ¿Tenía Korda alguna frase, un refrán, un dicho popular que lo acompañó siempre? Cuando te lo diga enseguida lo vas a saber. Solo se ve con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. ¿Qué fue lo que más usted admiró en su padre? Es muy fácil decírtelo, pero la palabra exacta no
su verdad, lo honesto que era. Yo fui creciendo y quien me enseñó a mí todas las cosas de la vida fue mi padre, a decirme hablarme de los cambios que iban a haber en mi cuerpo y en mi vida. ¿Por qué es que Korda muere en París? Lo invitan al Festival de Cannes, tenía 72 años, de ahí fueron a París. Mi padre siempre tuvo desde joven un problemita en el corazón, que eso se llamaba un soplo en el corazón. Un día él durmió la siesta, se levantó, se sentó en el sofá y él se sirvió un vaso de ron, porque eso era lo que le gustaba. Encendió un cigarro, pero yo te voy a decir, mi padre tenía mucho miedo a morirse por los médicos, los sueros, todas esas cosas. Y yo siempre digo, Dios mío, gracias. Dicen que fue en minutos y que él perdió enseguida la conciencia. Diana, si pudiera revivir un momento que pasó con su padre, ¿cuál escogería? Me viene a la mente, por ejemplo, el día que me casé. Me casé en la casa y cuando bajé la escalera tengo una foto por ahí. Él me estaba esperando así y me dio la mano para bajar. ¿Algún consejo que recuerde que le haya dado él? El amor es algo muy... Él me decía, es lo máximo en la vida. Pero tiene sus cosas difíciles también. Si un día tienes un problema, no tengas miedo. Eso va a haber. Un padre decírselo a una hija no debe ser fácil. Igual que para una hija escucharlo de un padre, ¿no? Pero siempre sus cosas fueron así. Muy claro, muy llano. Un gran padre. La gente no lo conocía bien.